San Pío X desde El Paso, Texas. Evangelizing from www.stpiusxelpaso.org. Radio San Pío X presentan el programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. Un espacio en el que tendrás dirección para tu vida, espacio de preguntas y una cercanía como pastor y guía para darle sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Muy buenos días, queridos radioyentes. Estamos en su programa para darle sabor a la vida y queremos enviar un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, a todas las personas que trabajan como voluntarios en las parroquias, en los diferentes ministerios, a todos los maestros catequistas que se están preparando para comenzar estas clases del nuevo año de educación religiosa. Son muchos los niños y jóvenes que los papás los registran en nuestras parroquias para empezar esta formación en la doctrina, y es una sabia decisión que hacen muchos papás de poder darle la iniciación cristiana en los sacramentos a sus niños. Ya después del bautismo ya sigue los sacramentos de primera comunión, de la confirmación, y también tenemos estas clases para los adultos en nuestras parroquias, y de verdad que este es un momento de gracia y de bendición que trae realmente mucha luz a todos los hogares y a las mentes de los niños y jóvenes que vienen a estas clases. Queremos también hoy recordarles que estamos celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, a sus padres Joaquín y Ana, esta niña preciosa en la que Dios comienza a concretar su plan de salvación. Hoy celebramos el cumpleaños de la Santísima Virgen y nos encomendamos bajo su divina protección. Y hoy el tema que tenemos para este programa es: la Biblia transforma la vida y transforma los hogares y las ciudades. Y para desarrollar este tema tenemos la invitación estelar hoy del doctor Iturriaga, de su preciosa esposa Alma Iturriaga, y queremos darle la bienvenida a este programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, padre. Muy bien, padre, muy buenos días. Buenos días. Qué bueno, yo sé que ustedes han sido personas que se han dedicado al apostolado de la palabra de Dios, y algún pensador católico decía: las personas que tienen ese contacto diario con la palabra de Dios, con la Biblia, se vuelven personas muy buenas y muy virtuosas, y pienso que esta gracia Dios se la ha concedido a ustedes que se han dedicado a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué ha significado para usted esta experiencia? Pues desde luego es un significado muy positivo, puesto que ha ordenado nuestras vidas y nos ha permitido apreciarla en todo su valor. No todo es miel sobre hojuelas, dice el dicho, cuando estamos en presencia de su palabra y nos orienta en la vida, sino que también hay momentos difíciles, momentos alegres, pero esos momentos difíciles con la palabra de Dios se hacen más llevaderos, se hacen más fáciles. Así es, muy buenos días a todos los radioescuchas. Para nosotros es un placer, padre, estar con usted, estar con todos ustedes que nos escuchan atrás de estos micrófonos, y desde luego decirles que nosotros somos misioneros al servicio de la palabra. Claro que esa palabra nos ha iluminado para enfrentar una empresa un tanto difícil para nosotros, porque somos un hogar conformado de dos viudos con familia y formamos un nuevo hogar. De esa manera ha sido para nosotros algo difícil, ¿verdad? Qué interesante, de todas maneras, la forma como ustedes, con esta humildad, pero con esta confianza, nos comparten. ¿Por qué no nos hablan un poquitito de quiénes son ustedes? O sea, ¿cuál es su profesión? Porque yo tengo entendido que usted es médico, ha sido director de varias clínicas, usted ha sido enfermera profesional, maestra, que ha dedicado su vida a enseñar en las escuelas, pero también como catequista, que fue donde ustedes realmente se conocieron, usted dando catequesis, y el doctor Iturriaga, que quería también tomar este tiempo. ¿Cómo empezó la relación entre ustedes y cómo
desde la profesión que ustedes tenían, cómo llegaron a encauzar su vida por volverse misioneros de la palabra de Dios. Bueno, desde luego me anticipo un poco a Alma porque empecé quizá yo primero que ella. Desde mi llegada, bueno, yo tuve un problema en mi vida, la pérdida de mi primera esposa, y eso me dejó un poquito triste y un poquito amargado ante la vida. Con el compromiso de 4 hijos que tenía yo que guiar, siendo yo ya director de un hospital, pues era para mí muy difícil en México, capital de la República de México, estar cuidándolos, guiándolos y además atendiendo un problema tan grande como es un hospital, ¿verdad? Y desde luego pues hice la decisión de venirme a mi tierra, Ciudad Juárez. De hecho pues llegué aquí y ya no conocía yo Ciudad Juárez, pero tuve la fortuna de encontrarme un amigo que me guió hacia un retiro, que para mí era desconocido, un retiro de evangelización. Antes de venir yo aquí a Juárez, llevé un curso con el padre Salvador Carrillo Alday, uno de los mejores biblistas que ha tenido México. Tengo entendido que falleció hace unos 3-4 años, el cual tenía acceso libre al Vaticano, puesto que era un consultor de Biblia, el que más conocimientos de Biblia tenía en México. Y él hizo una serie de cursos teológicos, y ahí es donde tuve oportunidad. Vine aquí y empecé a dar Biblia en distintas parroquias. En una ocasión, yendo a la Natividad del Señor, el padre Solís me presentó a la maestra Alma Rosa, que estaba dando también clases de Biblia, y me pidió: si usted quiere venir a dar clases, primero escuche a la maestra Alma Rosa. Pues sí fui, sí, vi sus conocimientos, pero le invité a que trabajáramos juntos. Y de esa manera nos encontramos en la vida. No sé tú qué digas, Alma. Nada más quiero puntualizar que mi esposo tuvo una preparación muy superior a la mía. Sin embargo, yo por obediencia al Padre estaba dando mis conocimientos, mis limitados conocimientos, pero posteriormente él fue el que encabezó los cursos de Biblia. Pero usted ha sido una buena discípula, porque usted ha estado siempre tratando de darle ese acompañamiento, pero también de apoyarlo, de organizarle sus notas, y tengo entendido que ustedes han sido apóstoles no solamente en dar conferencias, clases en las diferentes parroquias, sino que ustedes han incursionado en los medios de comunicación, han tenido programas de enseñanza bíblica. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo fue esa experiencia de llegar a los medios de comunicación? Sí, padre, desde luego. Mire, por fortuna conocimos a un amigo nuestro que es quizá el pionero de la radio, de la religión dentro de la radio, de la Iglesia Católica, Armando Rodríguez. Él nos llevó precisamente a su estación de radio para que iniciáramos un programa de Biblia que se llamaba Despierta, Antena Parroquial era primero. Él tenía la antena parroquial, sí. Y ahí hablábamos sobre algunos temas bíblicos. Posteriormente él modificó un poco más la situación para hacerlo ya más organizado, cubrir más tiempo, cubrir todo un día de una barra de pura fe. Y entonces hablamos y organizó él un programa que se llamaba Despierta, porque era muy temprano, a las 7 de la mañana. Despierta con la palabra de Dios. Pero también en uno de los salmos, y además en Isaías, despierta, que el Señor te llama. Entonces hicimos ese programa, Despierta con la palabra de Dios. Sentía yo que nuestro conocimiento de Biblia pues tenía un límite y que necesitamos un poco de más formalidad religiosa. Uh-huh. Invitamos al padre Villa, el cual nos avisó que no tenía mucho tiempo para dedicarnos pues unas 20-30 minutos para el programa. Y le dijimos: mire, con 15 minutos que vaya nada más una sola vez y le dé formalidad al programa, y así recién. Fue, lo vivió, y a la siguiente semana me buscó para decirme: ¿sabe qué? Voy a volver a ir porque me gustó. Y me gustó además el saber que una de las personas que va a mi iglesia me felicitó porque le gustó la homilía que di. Él daba homilías de las lecturas. Sí. Y me doy cuenta que el evangelio llega más extensamente si es a través de radio. Entonces fue otro programa más, pero después me avisó otra vez que se iba a quedar con nosotros. Y se quedó poco tiempo, 10 años nada más. Y no faltaba, él estaba siempre, tomaba 15 minutos, no, ya no eran 15 minutos, era media hora de él.
y de nuestro. Padre, quiero puntualizar que para nosotros siempre ha sido muy importante estar bajo la supervisión Claro. de los sacerdotes, porque para nosotros es muy importante que nos guíen, que estemos supervisados, Sí. orientados, corregidos y todo eso para hacer llegar la palabra de Dios. No, maravilloso, y yo pienso que el poder como sumar y de pronto tener la ayuda de algún sacerdote, creo que también permite como tener más difusión y de pronto más proyección, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran que resumir en pocas palabras, ¿cuáles han sido esos logros que ustedes han conseguido a través de la proclamación de la palabra por los medios de comunicación? Bueno, Porque 10 años es bastante tiempo. desde luego, participamos en el nacimiento de la radio católica en Ciudad Juárez. De hecho, Armando se le debe de considerar el pionero, puesto que él conseguía a través de sus influencias que nos permitieran primero gratuitamente participar y ya después seguimos. Se hizo de una con forma más de una ordenada que forma actualmente ordenada. es De hecho, la radio que iniciamos Radio nosotros Guadalupana. fue la anterior a Radio Guadalupana. Nosotros entregamos ya la radio para que la manejara la diócesis de Ciudad Juárez. Y actualmente está en manos de la diócesis controlar los programas, llevar toda la programación. Entonces, y ese revisar. sería uno de los logros que han tenido, Desde que luego. de ahí surgió Radio Guadalupana. ¿Qué Así otros es. logros podrían ustedes mencionar? Bueno, paralelamente a eso dábamos evangelización, cursos Ajá. de evangelización, que eso vienen siendo los cursos de cristianismo que se dan aquí, que inclusive han llegado posteriormente a Ciudad Juárez. Recibimos muy buena instrucción de los iniciadores de esto, entre ellos el padre, ¿saben el padre que venía, que nos trajo un sacerdote que venía de México exclusivamente a darnos las clases y todo? Posteriormente nos dejaron a 3 elementos dando cursos de evangelización. Ajá. Pero como logro, ¿qué Como- logro han tenido ustedes Bueno. que pudieran puntualizar? A ver, tú, Mire, yo lo que quiero ampliar en cuanto a las actividades que hemos realizado, para nosotros han sido una oportunidad para hacerle llegar a las personas la palabra, pero los logros en sí han sido unas cosas muy pequeñas, pero para nosotros muy grandiosas. Que escuchar a las personas que nos digan, la diferencia en mi vida la hizo su presencia, fue Dios, la acción de Dios. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar que es cosa nuestra, sería vana la gloria. Sí. Fue Dios. Él cambió mi vida. Yo soy una persona de antes de conocerlos y después de conocerlos, pero es en realidad la acción del conocimiento de Dios. A través de los medios de comunicación se han salvado vidas. Hemos llegado a tener testimonios verdaderos de que dice, yo estaba por tomar una decisión, acudí a la iglesia, se me abrieron las puertas de la iglesia y cambié mi forma de pensar. entre ellos Si salvar su ustedes vida. tuvieran que enumerarlos así, pudiéramos decir que fue Radio Guadalupana, que se fue como gestando y formando a partir de estos programas que ustedes comenzaron a incursionar con el Padre Villa. Cambiaron muchas vidas de muchas personas, de las cuales recibieron muchos testimonios, seguramente muchos enfermos, muchas personas deprimidas o tristes recibieron esa ayuda, pero también ustedes lograron publicar unos cuentos bíblicos en los que era como el resumen de todos los programas que ustedes hicieron, ¿verdad? Así es, Ustedes padre. han tenido también como una serie de CD de los programas que ustedes hacían. Entonces hay una recopilación de esos materiales. Así Pero es. también creo que ustedes se abrieron muchas puertas, muchas parroquias, para que después, posteriormente, fueran invitados, ¿verdad? Pero creo que ustedes han quedado como con el gusanito de cómo seguir a través de los medios de comunicación difundiendo la palabra de Dios. Porque hoy en día realmente hay pocos programas católicos que lleguen a los medios de comunicación. El apóstol Pablo dice, válganse de todos los medios posibles, y nosotros hemos dejado este campo mucho a los protestantes, pero a veces los católicos, no sé si por negligencia o pereza o por conveniencia, no incursionamos bastante en estos medios, y muchos de nuestros católicos tienen que oír otras radiodifusoras y otros programas de otras denominaciones religiosas porque hay cierta carencia. Pero Radio San Pío ha sido uno de los propósitos de evangelizar a través de la radio, y por eso cuando ustedes aceptaron esta invitación, porque ustedes también tuvieron programas aquí en la radio, y
nos hemos quedado con la añoranza de que vuelvan, ¿verdad? Pero quisiéramos ver cómo ustedes han despertado en muchas personas el amor a la palabra de Así Dios. es. Muchos hogares seguramente han vuelto a recibir esa luz de la palabra a través del mensaje que ustedes le han recibido, porque ustedes han logrado una metodología y un estilo de enseñanza que se hace muy al lenguaje de la gente, porque la Biblia, por haber sido escrita en un contexto cultural distinto al nuestro, a veces tiene incluso hasta formas de narrar los hechos y lenguaje que puede resultar un poquito extraño, y la gente, muchos católicos dicen que yo no estudio la Biblia porque no la entiendo, pero ustedes han logrado una metodología. ¿Cómo sienten ustedes que eso les ha ayudado a poder conectar con la gente el mensaje de la palabra de Dios? Bueno, mire, padre, lo primero que nos entusiasmó nos despertó la atención, fue ver que la gente no conocía su fe, no conocía su propia religión, y confundía términos y se veía influenciado por el conocimiento de los hermanos separados, que debo reconocer, tiene más tiempo dedicándole a difundir su fe. Entonces nos dimos cuenta de que no conocían la Biblia y que la interpretaban muy mal. Por ello fue que nos dedicamos en la Biblia a tratar de conocerla. En el curso que yo llevé entendí ese problema, que es muy grave, y nos dimos cuenta que no solo en Juárez, sino aquí en El Paso, se duplica más todavía el desconocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando nos venimos a vivir al Paso, nos invitó el padre Trigueros a que viniéramos a hablar con el obispo. Quería traer una estación de radio aquí al Paso. Y entonces platicábamos y supieron lo que estábamos haciendo. Por cierto, en una ocasión, uno de los que querían poner la radio le preguntó a Alma de qué fundamento, cuál era el fundamento económico, cuál era el patrimonio con el cual apoyábamos la radio. Dice, ¿quién les dota a ustedes del capital? Dice, él le contestó a Alma, le dice, bueno, pues la divina providencia, nada más, porque hacíamos muchas invitaciones a que cooperaran directamente a la iglesia para que se difundiera el programa. Pero además hacíamos en el programa, para no hacerlo muy aburrido y que la gente estuviera continuamente pegado a nosotros, les contábamos un cuentecito. Salieron de ahí con 10 libros distintos de cuentos para evangelizar, en los cuales incluíamos cuentos que no son míos, eran de distintas partes, los tomábamos y le aplicábamos una moraleja cristiana. Al final fue un exitazo, porque de la venta de libros se pagaban los programas después de radio. Entonces, yo lo he conocido y realmente pienso que fue un gran acierto, y además queda como una contribución para que muchas personas que de pronto no oyeron el programa o olvidaron de pronto muchos detalles del programa, a través de los libros puedan recuperar ese conocimiento y seguir realmente abriéndose a la palabra de Dios. Pero para usted, Alma, ¿cómo ha sido esta experiencia, este método que han hecho ustedes como pareja y que seguramente ustedes lo han en su casa, lo han analizado y seguramente usted ha contribuido a precisar y hacerlo como maestra, a ponerle esa metodología? ¿Cómo ha sido esto? Mire, padre, yo considero que nosotros tenemos un grave problema, es la interpretación de la Sagrada Escritura. Nosotros debemos al leer la Sagrada Escritura, tener el cuidado del momento histórico en el cual fue escrito o en el cual fue concebido, porque sabemos que la palabra de Dios en un principio era por tradición oral, ¿sí? No fue escrito. Hay unas líneas del tiempo que explican claramente el proceso de este desarrollo de la comunicación de Dios con el hombre. Es un momento que entonces importantísimo para que nosotros aprendamos a ubicarnos en el momento en que el Dios quiere comunicarse y de qué manera quiere comunicarse. Para nosotros dar a conocer esto es muy importante a través de pequeñas aplicaciones y concordancias que nuestro mismo magisterio, a través de 2000 años de estudio de la palabra, porque nosotros no hablamos por nosotros, nosotros hablamos basado en un magisterio que a través del tiempo y con la acción del Espíritu Santo, que eso es muy importante, con la acción del Espíritu Santo nos va a permitir el discernimiento. Y otra de los métodos que nosotros le ponemos en práctica es que aprendamos de los acontecimientos, Padre.
Son 3 aspectos muy importantes. Los acontecimientos de nuestra historia, los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra familia. Otra cosa, la Biblia. Ponernos en contacto, la Biblia no es, ya sé que se dice que es un conjunto de libros, pero la Biblia en sí es la persona que quiere hablarnos a nosotros a través de un proceso lento que ha durado mucho tiempo. Entonces tenemos que abrirnos a esa acción y sobre todo bajo el influjo del Espíritu Santo, porque no podemos entender la palabra de Dios si no estamos diciendo Dios quiere el bien para la humanidad. ¿Qué quiere decirnos con esto? Entonces tenemos acontecimientos, la Biblia y en iglesia, Padre. Si no estamos en una iglesia, ya sea la iglesia doméstica, que es la familia, y la iglesia que nos congrega a todos a participar en una comunión con Dios presente en la Eucaristía, entonces estaremos totalmente desconectados. Es cierto, y qué bueno que ustedes nos lo precisan así, porque fíjense ustedes, por ejemplo, San Agustín tiene una expresión que yo suelo compartir mucho cuando hablamos de estos temas, y sobre todo porque en este mes de septiembre la Iglesia lo ha dedicado tradicionalmente como el mes de la Biblia, y nos invita a estudiar la palabra de Dios, porque a veces nos vamos como desconectando, ¿verdad? Pero decía San Agustín, el que lee la Biblia se hace sabio, el que la practica se hace santo, y el que la cree se salva. San Agustín tuvo un encuentro con la palabra de Dios, y dicen que ese texto de Romanos 13:13, donde el apóstol Pablo dice, déjense de borrachera y de vida libertina, déjense de vivir para el pecado y dedíquense a la gracia de Dios. Dice que esto golpeó muy de frente a San Agustín, y parece que fue uno de los textos bíblicos que realmente como que le dio el empujón para él decidirse a hacer una conversión definitiva de su vida, radical, hacer un cambio, y esto fue realmente maravilloso. Pero yo quisiera, más que decir cosas, yo aprovechar la oportunidad que están ustedes aquí, que son personas que han estado sirviendo a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las grandes enseñanzas que ustedes, de su experiencia con el contacto con la palabra de Dios, cuáles son las grandes enseñanzas bíblicas que pudiéramos compartir hoy con nuestros radioyentes? Bien, miren, tratando de hacer una síntesis de todo el fundamento y el objetivo de la Sagrada Escritura, es el siguiente: Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre, quiere crear un reino de gente perfecta, de gente justa, que es el santo. Nosotros interpretamos muchas veces mal, creemos que un santo es una estatua de un ser que no está haciendo nada, está en un púlpito ahí viendo al pueblo, ¿no? El santo es un hombre perfecto, y hay muchos santos, han pasado por la humanidad muchos santos, San Plomero, San Mecánico, San Carpintero, porque han vivido una vida adecuada para sus hijos, para su familia, para los demás. Entonces son santos en la vida. De hecho, Él quiere hacer santos, quiere poblar su reino de hombres, de hombres, darles la naturaleza divina, porque somos naturaleza humana, así como hay una naturaleza vegetal, una naturaleza animal, ¿verdad? Una naturaleza mineral. Entonces, Él quiere que seamos de una naturaleza divina. Por ello nos trae el bautismo y todo eso. Y nos da todas las indicaciones para dirigirse Dios a la humanidad, en una humanidad que no conocía ni la lectura, no conocía ni el alfabeto, no había escritura en el principio de la época de Adán y Eva. Son narraciones que se contaban entre sí, el pueblo judío. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue mejorando la comunicación del hombre, y existió la escritura. La escritura del judío se inició en el año 1500 antes de Cristo. Ya tenían escritura y lectura los persas, ya tenían escritura de los caldeos, ya tenían desde la época de Abraham. Sí. No había escritura. La escritura vino a surgir un poquito antes de que Moisés fuera al Éxodo. Pero, por ejemplo, desde su punto de vista, Alma, para usted, ¿cuáles son esas grandes enseñanzas que usted ha encontrado en la palabra de Dios y que quisiera compartir con los radioyentes?
Yo quiero decirles algo muy importante y pues tal vez sea un poquito más romántica en mi contacto con Dios, porque realmente Dios, su proyecto divino ha sido transmitir el amor de su obra maravillosa, de su obra creada no para la perdición sino para la salvación, y ha querido formar una familia con nosotros, trayendo toda esta gama de ejemplos que vienen en las Sagradas Escrituras para concluir en un solo propósito: aprender, estar unidos en la eternidad. Por eso todas las cosas realizadas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo fueron con el propósito de irnos llevando de la mano poco a poco y en un proceso de madurez hasta al llegar la plenitud de los tiempos, a estar el Emmanuel presente con nosotros. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios vino a nosotros en Jesús Cristo, nacido de mujer, lo puntualizo, nacido bajo la ley, para traernos la salvación, para pagar con su vida, con su ejemplo, con su sangre, que se abrieran las puertas del cielo. Ya el reino de los cielos está aquí, en el mundo, con las dificultades y todas esas cosas. Solamente hay que descubrirlo. Y es porque Dios nos ama profundamente y quiere formar con nosotros la gran familia del reino de los cielos. Muy bien, entonces en lo que ustedes nos han dicho los dos, podemos concluir que primero, una de las grandes lecciones de la Biblia es mostrarnos el amor de Dios, y por eso dicen que la Biblia es la carta de amor más larga que se ha escrito. Y cuando a usted le mandan una carta de una persona que la pretende, que está enamorada de usted, y si usted esa carta la guardara por allá en el closet y nunca la leyera, sería una manifestación para su enamorado de desprecio, ¿verdad? Sí. Pero esa carta hay que leerla. Entonces, primero, Dios nos revela su amor a través de esta carta que es la Biblia. Segundo, es ver cómo Dios, a través de la creación, nos está mostrando de que su amor no solamente está en la palabra, sino en darnos a nosotros una creación maravillosa para que tengamos todas las condiciones para vivir. Pero también un Dios que ha hecho esa gran promesa de enviar un liberador, un salvador, Jesucristo, como usted decía, que ha nacido de mujer, de María, y hoy celebramos su natividad, y es ver cómo Cristo viene a enseñarnos cómo relacionarnos con Dios. Exacto. Viene a traernos los sacramentos que nos dan vida y salvación, pero también viene a formar ese pueblo, ya no como un pueblo de pastores y un pueblo nómada, sino a formar una iglesia, y una iglesia que tenga fundamento en los apóstoles, en la doctrina de Cristo, en los evangelios, y una iglesia que se dedique a evangelizar el mundo. Así es. Y entonces, otra de las grandes enseñanzas que Cristo pasó haciendo el bien, pero enseñando y revelando el amor del Padre. Entonces, uno de los propósitos de la Biblia es recopilar esa enseñanza que dio Cristo para que nosotros la podamos llegar a tener en todo momento y, como decía el doctor Iturriaga, a establecer el reino de Dios, para que ese reino de Dios florezca y acontezca en cada hogar, en cada ciudad, en cada pueblo. Por eso la Biblia se constituye realmente en ese libro que tiene el poder de transformar no solamente vidas, familias, ciudades, sino naciones, y de transformar el mundo. La conducta humana, exacto. Sí. Hay una cosa muy importante, es un proceso que se lleva por partes. Primero, él inclusive hasta nos dejó una ley a través de Moisés. Algo sucedió, que esa ley no era la que estaba llevando el pueblo de Israel, estaba llevando conceptos en ocasiones equivocados. Tan es así que los mismos sacerdotes propiciaban: si alguien cometió un crimen debe pagar con la vida, ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Entonces la ley la empezaron a aplicar mal. ¿Por qué fue? ¿La entendió bien Moisés? ¿La escribió bien? ¿O le fueron deformando sus leyes? El hecho es que hubo un momento en que Dios mismo se da cuenta de que el pueblo no estaba viviendo la ley, y dice: personalmente estaré con el pueblo para vivir como hombre, sentir, ser hombre y Dios, y demostrarles que un hombre puede vivir una vida santa hasta la muerte, inclusive dedicándosela a Dios, si se convierte, si vivo con ellos. Y esa es la historia de Cristo. Viene a enseñarnos ya directamente, ponernos ejemplos y comparar todo lo que estaba pasando antes y lo que ocurre ahora,
y de esa manera enseñarnos a interpretar la Sagrada Escritura. Sabemos, doctor, que Cristo es el que marca lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia está escrita con el propósito de prepararnos a recibir al Mesías, y lo anuncian los patriarcas, los profetas. Si a nosotros nos preguntaran cómo Cristo le dio cumplimiento a lo que habían anunciado los patriarcas y los profetas, ¿cómo Él cumple eso? ¿Cómo lo podíamos nosotros así como puntualizar? Bien, si revisamos en el Evangelio de Mateo, en sus capítulos 4, 5 y 6, vemos cómo Él dice: yo no vengo a cambiar la ley, sino a darle plenitud, es decir, que se cumpla como debe de ser la ley. Sí. Y entonces empieza a decirnos, se decía ojo antes, por ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora te digo, regresa todo bien, todo mal con un bien. Se decía, si te golpean en la mejilla, pon la otra. Dice, además, si tú eres si tú tienes una esposa y tienes otra mujer, eres un adúltero, estás adulterando. Entonces, eso para el judío, que era un hombre que tenía distintas esposas, era un golpe. No aceptaban, pero algunos sí lo aceptaban y vivían como esclavos, porque los que sabían usar la fe los esclavizaban. Muchas veces el mismo fariseo, que era una forma de pensar de la fe, los obligaba a que cumplieran la ley bajo castigos, inclusive. Pero viéndolo desde Cristo, ¿cómo Cristo cumple lo que anunciaban los profetas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo conecta Él eso para que nosotros digamos? Porque dice, yo he venido a no abolir la ley, sino a cumplirla, a darle perfección. Pero ¿cómo la perfeccionó Él en los hechos importantes de su vida? Viviendo el problema, acercándose al que vivía el problema y corrigiéndolos en público. Y desde luego reforzado con su poder tan grande de hacer milagros. Muy bien. Veamos la versión de Alma para tratar de complementar un poco la... Sí, mire, padre, yo digo, Dios desde un principio ha querido que el hombre sea libre, pero no libertino, padre. Entonces, en nuestra libertad, Él nos dio ciertos preceptos para que nosotros viviéramos en el bien, para nuestro propio bien. Él nunca ha querido imponernos nada. Entonces, esa ley que se dictó, el hombre se hizo esclavo de la ley en lugar de tener esa libertad. Sí. Viene nuestro Señor Jesucristo y puntualiza de la siguiente manera: se ha dicho esto, no matarás, pero yo ahora te digo, a todo aquel que trates de ignorante, de tonto, lo estás matando en tu corazón. Dígame usted si eso no es perfección. Indudablemente que sí, y es más, Cristo prácticamente resume todos los mandamientos y dice, este es el mandamiento nuevo que les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, y no hay amor más grande que dar la vida por los que amamos. Ahora, fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento el pueblo trataba de expiar su pecado y de rendirle culto a Dios, ofreciendo los corderos o los pichones, las palomitas, como hacían todos los israelitas, incluyendo a José y María, que ofrecieron el par de tórtolas. Entonces Cristo viene ahora como el Cordero de Dios y como el único sacrificio vivo y santo que va a reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces lo primero que Cristo hace es manifestarse que ha venido a cumplir cuando proclama ese texto del profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a liberar, a curar, a sanar, a proclamar un año de gracia y a liberar a los pobres, a los cautivos. Entonces, Cristo coge un programa en el cual desde el Antiguo Testamento se anunciaba de que el Señor enviaría un Mesías, un liberador, vendría superior a Moisés. Superior a Moisés, que vendría a perfeccionar la ley, pero también a revelarnos a nosotros esas verdades fundamentales para las cuales el pueblo del Antiguo Testamento no estaba listo, y aquí viene Jesús y nos va a revelar mucha de esa enseñanza y nos va a decir, el Espíritu Santo los llevará a la verdad plena, porque todavía no están listos, pero Cristo viene a cumplir que Él es el sacrificio que va a reconciliar a la humanidad, pero también Él nos va a enseñar cómo tenemos que relacionarnos con Dios, y la relación con Dios que nos enseña es que Dios es Padre, que nosotros somos hijos. La relación que nos enseña es que nosotros somos pecadores y que Dios nos da la gracia y el perdón, pero también Él viene a enseñarnos que somos hermanos, a crear una fraternidad
que debe ser la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí donde nosotros vamos encontrando cómo Cristo va dando cumplimiento a todo lo que habían prometido en el Antiguo Testamento, incluso de ese siervo doliente que habla Isaías, que él después con su pasión va a encarnar todo el drama de la pasión en la cruz, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Esto está muy interesante y de verdad que agradecemos a las personas que nos están sintonizando y esperamos que continúen en sintonía de este programa estelar que estamos viendo hoy con los esposos Iturriaga. There are many families who live from the charity and generosity of good Christians. Today for you, tomorrow for me. Remember, Sunday when you come to Mass, bring something from your pantry to share with the families in need. God blesses and rewards your generosity. God blesses and rewards your generosity. God blesses and rewards your generosity. You're listening to St. Pius X Radio, Radio San Pío X desde El Paso, Texas, evangelizing from www.stpiusxelpaso.org. Una cápsula con 120 segundos para compartir la fe con la colaboración de Reflexión con Padre Sam. Pero por estar anhelando algo, a veces descuidamos eso que tenemos. Y miren el reclamo que hace Jesús a los inconformes. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. Se le acercan unos escribas y fariseos y le dicen: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Pero estos fariseos ya han visto muchos signos, han visto milagros, han visto curaciones, exorcismos, y les siguen pidiendo más signos. Son personas inconformes. Y miren lo fuerte que les responde Jesús. Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. No caigamos en la inconformidad, más bien disfrutemos, valoremos a esas personas que tenemos hoy, porque después quizá podremos lamentarnos de que ya no las tenemos. Valoremos el trabajo que ahora tenemos, quizá no es el mejor, quizá hay dificultades, pero tenemos trabajo. Valoremos la poca o mucha salud que tenemos. Que nos llevan a tomar mejores decisiones, actuar de tal manera que nos generamos una mejor realidad. ¿Okay? Y el dinero. Introdúcenos, métanos. Los católicos a veces nos crea, ¿no? O sea, se está oyendo otra cosa. Hay un concepto que se está manejando últimamente, no sé si ustedes lo han escuchado, de libertad financiera. Me parece muy interesante, está muy padre. Tiene música, bajarle la música. Muy bien, queridos radioyentes, continuamos en su programa para darle sabor a la vida y hoy tenemos un programa estelar en el cual estamos hablando sobre la Biblia, transforma la vida, y hoy tenemos la invitación de los esposos Iturriaga y estamos hablando precisamente sobre el tema de la palabra de Dios y vamos a continuar en esta temática que hemos ido desarrollando en esta mañana. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que en la Biblia tenemos 4 evangelios y a veces la gente oye hablar de los evangelios sinóticos y piensa que es un 5.º evangelio. ¿Qué son los evangelios sinóticos y por qué hay un evangelio diferente a los 3 sinóticos? Así es. Desde luego, son tres de los apóstoles que dirigieron, que son los autores supuestos de los evangelios, están dirigiendo su doctrina para la salvación de la persona, es decir, están dirigiéndose al pueblo. Y el 4º evangelista, que es Juan, está tratando él precisamente de explicar quién es Jesús, qué papel vino a desempeñar
y nos da precisamente el cumplimiento, nos promete, nos da la promesa del cumplimiento como un premio. Tendrá vida eterna, es decir, la resurrección. Sí, pero la cuestión de sinótico, o sea, es similitud. Porque se parecen. Sea, por eso, porque la gente se atora a veces con eso. Hay 3 evangelios que son muy similares. Alma, ¿nos quería decir algo de eso? Sí, yo quería comentar que la fuente donde esos 3 evangelios fueron conformados fue una fuente común, de tal manera que hablan de las mismas cosas, pero de diferente enfoque, padre. Ajá. Tenemos a Mateo, a Marcos y a Lucas, que tienen tal vez mucha similitud en cuanto a los ejemplos que ellos tienen, con lo cual se explican, pero presentan un enfoque totalmente diferente. El Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan. Que es el 4.º Evangelio. Es el teológico, el que habla de quién exactamente, es sí. Y si nosotros pudiéramos llegar a decir, por ejemplo, ¿qué es lo que hace diferente? El doctor lo estaba tocando ahora, sí, al Evangelio de Juan de los 3 sinóticos. O sea... Bueno, el Evangelio de Juan nos habla de Dios, cómo actuó Dios y cómo es que la palabra, o sea, Cristo, bajó a nosotros para explicarnos. Es el Evangelio de, más que nada, de el aspecto divino. ¿Cuál fue la acción de Dios? ¿Cómo es que Él viene y le da la grandeza, precisamente le da ese poder a Cristo de enseñar al pueblo lo que debería de ser? Y nos hace presentes la promesa: yo resucitaré el último día. Y muchos cristianos no creen en la resurrección. Es una cosa absurda, ¿no? Dicen, no, pues de todas maneras me voy a condenar, voy a ir a un purgatorio, y no, si no apruebo me mandan al sótano, ¿verdad? Sí. Entonces, y no, Juan todavía hace una gran descripción de lo que viene Cristo a hacer. Viene a darnos vida, pero vida eterna. Y hace una mención muy especial de la Eucaristía. Sobre todo, padre, la presentación del Evangelio de Juan. Sí. El verbo se hizo carne. El verbo es yo soy. Se hizo carne es tomó carne en María y se presentó ante nosotros. El verbo se hizo carne y está en nosotros. Habla exactamente de la presencia de Jesús, de Dios en Cristo Jesús, acompañándonos. Maravilloso. Ese verbo como la palabra con la cual Dios creó en el Génesis, y que Jesús ahora, esa palabra que se hace verbo, que se encarna, y que se da este misterio de la encarnación que nosotros meditamos cuando hacemos el rosario y los misterios gozosos. Exacto. ¿Sí? Es maravilloso. ¿Iba a decir algo más? Sí, mire, hay algo más. Habla también del valor que tiene la iglesia, no solamente de la Eucaristía, que es el regalo más lindo que nos dio el Señor, ¿verdad? Introducirse en nosotros a través del alimento, la comida y el vino. Pero no solamente eso, a través del ejemplo que Él nos da en su vida. Pero dice, también hace una especial mención al mejor regalo que nos da: tendrá vida eterna. Y Él nos habla de la resurrección de Cristo, y además le da un valor muy importante a la iglesia en el momento en que habla en su capítulo 19 y 20 sobre cómo se presenta ante los apóstoles, que sopla sobre ellos, está anticipando ya la presencia del Espíritu Santo actuando en nuestra iglesia, y que les dice: tomen Espíritu Santo después de soplar, como recordándonos ese primer soplo que dio Dios a la humanidad. Y lo dice: tomen Espíritu Santo, al que perdonen los pecados les quedan perdonados. Esa es una batalla que tenemos con los hermanos separados. Dicen: ¿cómo te va a perdonar un pecado un sacerdote que es humano, que comete pecados también? Y yo les he contestado esto: es una autoridad. A un policía, porque sea corrupto, no puede encarcelar a alguien, no tiene autoridad para llevarte preso. Sí, mientras esté en el funcionamiento. Ahora, la justicia con que lo haga, ese es factor que él va a rendir ante Dios. Claro. Si juzgó mal, eso lo va. Entonces el sacerdote es representante de Dios y te va a perdonar los pecados. Ya, y de todas maneras, mira, el que perdona los pecados siempre es Dios, pero claro. Cristo es Dios y delegó este poder y esta facultad a hombres pecadores y con limitaciones para que en su nombre lo hagan. Y por eso cuando el sacerdote administra un sacramento, sea la Eucaristía o sea el sacramento de la reconciliación,
siempre lo está haciendo en nombre, de Cristo, del Señor. En nombre del Señor. ¿Verdad? Y qué bueno que usted mencionó cómo Jesús transmite el Espíritu Santo a sus apóstoles. Es muy frecuente que las personas pregunten por qué el libro, de hecho los apóstoles lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Bueno, es un libro que nos habla, por el mismo Lucas que escribió el Evangelio de la Misericordia, nos habla de la presencia ya del poder de Dios en ese instrumento que él creo que es la comunidad, la iglesia, para poder llevar a cabo el deseo de Dios de llevarnos a su reino. Uh-huh. Y nos habla de cómo viene el Espíritu Santo a darle formalidad a la iglesia. Nacen de los verdaderos bautismos, porque el bautismo es más en el Espíritu Santo, no es el bautismo que daba Juan Bautista. Ese era un bautismo establecido por el judaísmo, pero lo hace con un fin más que nada de manifestación de obediencia, deseo de limpieza, ¿verdad? Muy bien. Alma, ¿cómo lo ve? ¿Cómo mire, responde? Padre, yo quiero expresar, en la palabra de Dios dice, Jesús les dice, les enviaré otro paráclito. Ajá. Uh-huh. Ese paráclito va a ser Dios con nosotros en el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo da a conocer no nada más al pueblo elegido, sino que amplía la iglesia a todo ser viviente de todo el universo. Sí. Para mí, Hechos de los Apóstoles es el nacimiento de una iglesia universal. Por eso los apóstoles hablaron en lenguas y expresaron, y todo el mundo le entendía. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que todos entendemos perfectamente al leer Hechos de los Apóstoles que el plan de Dios es para todos. Muy bien. Pero fíjense ustedes que en Hechos de los Apóstoles es el libro de la Biblia donde más se invoca al Espíritu Santo. Sí. Tanto que los apóstoles, en muchas situaciones de la iglesia primitiva, siempre decían, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa. Uh-huh. En nombre del Espíritu Santo y de nosotros nombramos a esta persona. Vamos a orar al Espíritu Santo para escoger la persona que va a reemplazar a Judas, el traidor, uh-huh. ¿verdad? Entonces están siempre recurriendo al Espíritu Santo. Y curiosamente, nosotros como católicos a veces nos hemos quedado mucho con el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo lo hemos, es decir, como puesto, yo diría, en el armario. ¿Por qué? Bueno, es que no existe la explicación así muy adecuada a través de quienes estamos con la responsabilidad de llevar esa explicación. El Espíritu Santo es la acción de Cristo en el Espíritu, ya está su Espíritu en cada uno de nosotros actuando. Uh-huh. Es una acción ya divina. No, eso lo sabemos, pero la cuestión es ¿por qué no nos acostumbramos a invocar al Espíritu Santo? Es una situación. Deja que Alma nos dé su punto de vista. Sí, miren, es que nos falta una cosa. Ajá. María, cuando estaba en contacto con la palabra, porque María estuvo en el templo y estaba en contacto con la palabra. Sí. Entonces María guardaba todas las cosas en su corazón. Sí. Para en un momento dado ella, fortalecida por esa acción, hacía presente en su vida esto. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo, como nos lo dice Jesús cuando se encuentra la samaritana, dice, ¿dónde vamos a adorar a Dios? ¿En este pozo? ¿Y qué dice él? Adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Padre, donde quiera que nosotros nos encontremos está el Espíritu Santo. Sí. Y si nosotros cada vez somos más conscientes, debemos de ser coherentes con el Espíritu Santo. Bueno, nosotros como evangelizadores de pronto tenemos una tarea que enfatizar. Es decir, cuando vamos a dar pláticas, cuando tengamos programas radiales, cuando vamos a dar alguna conferencia o a evangelizar, siempre es importante que hagamos referencia al Espíritu Santo, incluso muchas veces citar textos bíblicos en los cuales vemos cómo la primera iglesia cristiana tenían una invocación frecuente al Espíritu Santo, sí. Y mire cómo evolucionó la iglesia, y a veces nosotros nos podemos patinar o podemos a veces
confiar en mucha tecnología o en muchos medios y la invocación del Espíritu Santo a veces se nos queda de lado. Y nosotros, ¿cómo nosotros tenemos esta fuerza tan poderosa que nos dice Jesús? Yo les enviaré el Espíritu Paráclito, el Espíritu que viene a defenderlo, el Espíritu que lo va a guiar a la verdad plena, el Espíritu que le va al entendimiento, la perseverancia. Y entonces sí creo que es una responsabilidad primero nuestra y luego ver cómo logramos que realmente las personas que asisten a nuestras iglesias o a nuestras pláticas pueden llegar a iniciarse con alguna oración al Espíritu Santo, que existe muchas, pero también cómo invocarlo. Cuando nos estamos santiguando, pues estamos mencionando los 3 santísimos nombres, y ahí está el Espíritu Santo, pero a veces no, incluso cuando se va a leer la Biblia, exactamente, tomar más conciencia antes de leer la Biblia, de la Trinidad de Dios, del ser trinitario de Dios. Pero muchas gracias por esa explicación que nos dan. Y si tuviéramos que hablar, por ejemplo, se habla de las cartas del apóstol San Pablo, que la estamos leyendo casi todos los domingos, y hay personas que dicen, bueno, si tuviéramos que pensar en esas cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿en cuál de esas cartas nosotros pudiéramos llegar a encontrar como el pensamiento maduro de la fe del apóstol Pablo en Cristo? Si hubiera que hacer alguna recomendación, ¿ustedes cuál recomendarían para tratar de llegar como yo diría, a ese pozo de la sabiduría y de la fe del apóstol Pablo? Bueno, pues desde luego recordar la técnica que usaba el apóstol Pablo, que es complicada, es compleja. Se puede decir que es el teólogo de la fe cristiana, porque supo interpretar perfectamente a Jesús y tomar los ejemplos de ese tiempo para que los podamos comprender en esta época. Lo comprendemos perfectamente bien, pero muchas veces se les complica a las personas adaptarse a cómo se vivía en esa época y entender qué era lo que estaba pidiendo el apóstol en sí. De hecho, cuando él nos empieza a hablar primero del pecado, todos somos pecadores, carta a los romanos, de esa manera lo ordenó la iglesia. Primero puso la carta a los romanos, siendo que Pablo la primera carta que escribió fue a los tesalonicenses y hablaba de otra cosa, de la resurrección. Pero en este caso él está hablando de el pecado, cómo nos ha dañado, cómo vivimos en un mundo que está lleno de 3 enemigos, el Satanás, el mundo, el demonio y la carne, son los 3. De esa manera, cuando estamos sintiéndonos derrotados por el mundo, tenemos que invocar al Espíritu Santo para que venga Dios, entre en nuestro interior y refleje. Pero de las cartas del apóstol Pablo, ¿cuál de estas cartas recoge el pensamiento maduro del Pablo ya curtido, que nosotros pudiéramos decirle a alguna persona, si usted quiere empezar en conocer ese pensamiento maduro de la fe del apóstol Pablo, le recomiendo que empiece con esta carta. Las cartas cristológicas. Las cartas cristológicas. Entre ellas, bueno, hay de todas hablan Romanos, muy bien. Efesios. Nos habla muy bien los Efesios. En los Efesios nos dice que somos. Que somos precisamente imagen y semejanza, que Cristo es la cabeza. Ahí está una cristología sintética. Entonces le recomendaría empezar por la carta a los Efesios. De ahí vemos Romanos. En la carta a los romanos que Pablo escribe cuando está en la cárcel y que ya un Pablo que está incluso cerca a su muerte. Muy maduro. Y ahí el apóstol Pablo también resume cuando habla en ese capítulo 8, ¿quién nos separará de Cristo? ¿Verdad? Entonces hace esa exhortación que ni la muerte, ni el abismo, ni los ángeles, o sea, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Verdad? Entonces es un Pablo ya convencido, enamorado y decidido de una manera absoluta por Jesucristo. Ya no dice, ya no soy yo el que vivo en Cristo, sino Cristo que vive en mí. Está entregando su persona. Exactamente, sí. Esa es precisamente la conclusión a la que llega él y a la que debe de llegar toda persona que se dedica a difundir la fe. Tener a Cristo en su interior para llevarlo. Y que no deje salir nuestra personalidad que está contaminada del mundo, sino que la personalidad de Cristo, la forma de ser de Cristo, la que se refleje. Y Alma, que a mí me gusta mucho cuando Pablo nos dice que él no ha recibido la palabra de hombre alguno, sino que la ha recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso para mí fue una cosa impactante, porque Pablo tuvo un momento
en el que junto a Cristo le fue instruido y llegó a ser lo que es Pablo. Así es. Exactamente. Estamos llegando casi al final del programa y hay una pregunta que no quisiera yo dejar de hacérsela a ustedes, que son personas muy versadas en esta temática. ¿Qué beneficios tiene para una persona comenzar a leer y meditar la Sagrada Escritura? Así brevemente, porque tenemos ya el tiempo muy limitado. Bueno, desde luego que... Menciónenos por lo menos 3, 4 beneficios. Hay un método muy bueno, que es precisamente la lección divina. Le voy a dejar aquí una copia de lo que se practica de esta lección divina. Es precisamente un método que usaban los primeros monjes para, recordando el Evangelio, hacer su cercanía a Dios. Desde luego esa lección divina tiene un proceso. Se hace en conjunto, 5 a 8 personas, oran pidiendo al Espíritu Santo que esté presente y leen un pasaje del Evangelio, cortito, pequeño. No, pero si habláramos de beneficios, si una persona nos está oyendo y nos dice, ¿de qué me sirve a mí leer la Biblia? Mencionémosle a puntos, así, puntos. Tomar las soluciones que da Jesús para poder atacar al pecado. ¿Usted qué diría, Alma? Mire, yo les diría a las personas que nos escuchan que en la Biblia está la respuesta a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos dificultades, nosotros podemos acudir a un consejero. Ese consejero que nos va a dar una respuesta que no está fuera de lo que Dios espera de nosotros. Es importante que nosotros busquemos hacer en todo la voluntad del Padre. Ok, pero si una persona está oyéndonos, y eso que ustedes están haciendo me parece muy importante, pues dice, ¿qué beneficio nos da la Biblia? Entonces, lo primero que la Biblia nos va a dar a nosotros es entrar en ese contacto con Dios. Lectura de la Biblia. O sea, así es. Contacto con Dios, o sea, y entonces Jesús dice, el que escucha y practica la palabra de Dios, ese es mi hijo, mi hermano, mi hermana. O sea, entonces entrar a ser familia de Dios. Segundo, cuando uno conoce la voluntad de Dios y uno hace la voluntad de Dios, eso nos bendice y nos hace hijos muy amados de Dios. Las personas que leen la Biblia son personas que van teniendo cambios en su vida. Personas que eran agresivas, o eran alcohólicas, o eran adictas, o eran infieles. Entonces, que te va haciendo una persona más buena, pero te va haciendo una persona más generosa, te va haciendo una persona posiblemente más servicial, te va uniendo más a Cristo y por lo tanto te hace una persona que realmente tiene el deseo de hacer el bien, una persona que siente más necesidad de orar, una persona que siente más necesidad de comprometerse, por ejemplo, en algún ministerio en su iglesia, o una persona que siente más, o sea, se va llenando de la bondad de Dios y esto lo hace que sea un mejor padre, un mejor esposo, un mejor empleado, una persona más honesta. Fíjese usted que, por ejemplo, mucha gente viene a la iglesia católica, va a salir a comulgar y no puede dejar su bolso en la banca porque seguramente no lo va a encontrar. Y entonces uno dice, si somos personas que venimos a santificar el día del Señor, a alabarlo, ¿vamos a robar de nuestra iglesia? O sea, ¿por qué hay esa desconfianza? Incluso hasta de los niños. Hay personas que vienen a comulgar y traen sus niños porque no los pueden dejar en la banca. De pronto cuando de aquí que comulgó y volvió ya no los encuentra. Para entonces, que vea que ¿qué está en pasando? un proceso. Y entonces, ¿qué hace que una persona que lee la Biblia se vuelva más honesto, más honrado? ¿Qué nos dice? Porque muchas veces la honestidad y las cualidades de Cristo no están en la persona que va a comulgar, sino que se tiene que cuidar de ese mundo. Sí. Que es el que está contaminado de pecado. Nos queda un minuto. Sí, ¿Usted qué nos dice, Alma? Yo digo que para mí hay un ingrediente importantísimo en las personas que estamos en contacto con la palabra. Hay una característica que no debemos olvidar, que es la humildad. La humildad es reconocer la fragilidad humana y estar dispuestos a reconocer que nuestras fallas y nuestros pecados está la mejor oportunidad para corregir. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Les voy a dar la oportunidad que se despidan de las personas y quiero darle las gracias por haber atendido. Pues le agradecemos mucho su invitación, Padre, porque consideramos que es una cosa muy necesaria el llevar los verdaderos conceptos de la fe a la comunidad. Es triste ver que muchas veces desconocen su fe y interpretan la Biblia mal, porque les han explicado que era de otra manera. Para mí es un placer, Padre, que tener la oportunidad de comunicarme con todos nuestros radioescuchas y agradecerle a usted que pues podemos contar con un sacerdote que esté preocupado por todos y cada uno de los que nos escuchan y saber que el magisterio de la Iglesia siempre estará con nuestra fe muy viva. Qué y bueno. Para siempre.
Muy bien, yo también quiero agradecerle inmensamente la generosidad de su tiempo, y también sé que ustedes van a ir a la parroquia de San Juan de septiembre 16 al 21 a dar una semana de estudio bíblico. 17. Perdón, del 17 al 21 a una semana de estudio bíblico, en el cual ustedes van a compartirnos a nosotros esa síntesis, como esas capsulitas de espiritualidad bíblica para aprender a orar con la Biblia. Hago una invitación a todo el público, no tienen por qué ser nada más los de San Juan Bautista, todos están invitados. Vamos a ver principalmente las acciones de la misericordia a través de la Sagrada Escritura. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Y bendiciones. Y gracias a ustedes que nos escucharon. A todos nuestros televidentes, gracias, feliz fin de semana, que Dios los bendiga y gracias por su sintonía. Rápido. Ese es el plan que tenemos nosotros para You're listening to St. Pius X Radio, Radio San Pío X desde El Paso, Texas, evangelizing from www.stpiusxelpaso.org. ¿Sabes qué hacemos los martes? Todos los martes a las 7 de la tarde en el templo tenemos la asamblea de oración, donde oramos, alabamos y recibimos preciosas enseñanzas de la palabra de Dios para ser fuertes en nuestra fe y hacer las buenas obras para la gloria de Dios Padre. Y el último martes tenemos la misa de sanación. Vengan y vean las maravillas de Dios. ¡Los esperamos! Un gran regalo que usted puede dar, un boleto de la rifa de la Kermés. A veces no sabemos qué regalarle a un familiar o a un amigo. Aquí le damos una muy buena sugerencia. Regale un boleto de la rifa de la Kermés de San Pío X. Son los mejores $20 invertidos en un valioso regalo con la posibilidad de ganar uno de estos 3 grandes premios. Una troca Nissan 2018, tarjeta de regalo de $1,000 y un reloj Apple. Para ganar hay que tener un boleto. Sea usted el autor de este milagro. Compre su boleto hoy saliendo de la misa. Calor y decencia en el templo. Todos experimentamos el calor del verano y acostumbramos a usar ropa más ligera y fresca, pero no es motivo para venir al templo en pantalones, shorts o escotes. Estas formas de vestir son inapropiadas para entrar al templo, que es un lugar sagrado. Tengamos respeto a Dios y a su templo. Piénselo. Hora Santa. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde tenemos la adoración del Santísimo Sacramento en la Capilla de la Esperanza. Ven a pasar tiempo con Jesús en oración. Además, cada primer viernes del mes tenemos una adoración de 24 horas, de 7 de la mañana a 6 de la mañana del sábado. Ven y ora.
momento de reflexión en el jardín de oración. Tenemos este precioso lugar aquí en San Pío X, detrás del templo, donde podemos reflexionar, orar y recordar a nuestros seres queridos difuntos. Recordemos con gratitud y hagamos de este lugar un espacio de oración y meditación. Puede informarse en la oficina de la parroquia para registrar el nombre de sus seres queridos en uno de los 4 pabellones que disponemos de este lugar. Los invitamos a conocer y frecuentar este precioso lugar. ¡Los esperamos! Ya estamos registrando para clases de formación religiosa, catecismo. Antes de venir, infórmese de los requisitos al teléfono 915-772-0224. Muchos padres de familia han escuchado el llamado a registrar a sus hijos o hijas y ya tenemos bastantes niños registrados en todos los programas de educación religiosa. Recordemos a los padres que todavía no han registrado a sus hijos o hijas que lo hagan lo más pronto posible. Los cupos son limitados. Gracias por ayudarnos a poder servirles bien y los esperamos. Ayúdenos a servirles mejor. ¿Ya sabes qué hacemos los martes? Todos los martes a las 7 de la tarde en el templo tenemos la asamblea de oración, donde oramos, alabamos y recibimos preciosas enseñanzas de la palabra de Dios para ser fuertes en nuestra fe y hacer las buenas obras para la gloria de Dios Padre. Y el último martes tenemos la misa de sanación. Vengan y vean las maravillas de Dios. ¡Los esperamos! Un gran regalo que usted puede dar, un boleto de la rifa de la Kermés. A veces no sabemos qué regalarle a un familiar o a un amigo. Aquí le damos una muy buena sugerencia. Regale un boleto de la rifa de la Kermés de San Pío X. Son los mejores $20 invertidos en un valioso regalo con la posibilidad de ganar uno de estos 3 grandes premios. Una troca Nissan 2018, tarjeta de regalo de $1,000 y un reloj Apple. Para ganar hay que tener un boleto. Sea usted el autor de este milagro. Compre su boleto hoy saliendo de la misa. Calor y decencia en el templo. Todos experimentamos el calor del verano y acostumbramos a usar ropa más ligera y fresca, pero no es motivo para venir al templo en pantalones, shorts o escotes. Estas formas de vestir son inapropiadas para entrar al templo, que es un lugar sagrado. Tengamos respeto a Dios y a su templo. Piénselo.